Bienvenidos a Aquelarre, nuestro programa del Ojo de la Quintrala. Bienvenidas Isadora, Giselle, espero que estén bien. Hola. Hola, hola, hola. Bueno, hemos estado un poco alejadas de hacer programas estos últimos tiempos porque hemos estado con mucho trabajo, pero se hizo muy necesario realizar un programa hoy día porque tenemos a nuestro invitado, él es Juan Álvaro Arce Peña, ingeniero en computación que ha trabajado en diversas empresas, Hola, tanto mucho públicas gusto. como privadas. Ex candidato a alcalde de Santiago en el año 96 y a concejal por Santiago en los años 2008 y 2012. Él es fundador del portal hispanismo.cl, sitio web de difusión y fomento de nuestras raíces culturales basadas en el origen hispano de Chile, donde se promueve el conocimiento y orgullo de la hispanidad. La razón por la que hemos invitado hoy a Juan Álvaro es porque el Grupo Hispanismo Chile, el día domingo recién pasado, estaba realizando una actividad cultural frente a la Casa Colorada, sacando fotos en pos de un guía turístico para preparación para el canal de hispanismo.cl, y en el cual las tres personas que estábamos, que me incluyo, fuimos atacadas por la espalda en un ataque cobarde por un grupo de antifas, donde Juan Álvaro resultó herido, gravemente herido en su cabeza. Y por eso hoy nuestro programa se va a tratar acerca de la violencia que se está generando en los últimos tiempos en nuestro país. Bienvenido, Juan Álvaro. Espero que te encuentres mejor. Hola. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según la hora que estén viendo el programa. Sí, un gusto estar con ustedes y bueno, muchas gracias a la invitación de Patricia y un gusto estar con Isidora y Giselle. La verdad que estoy muy orgulloso de estar con ustedes hoy día y bueno, dispuesto a conversar ahí porque la verdad que, bueno, nadie espera a que ocurran estas cosas, pero bueno, yo creo que muchas veces todo lo contrario a esconder y quedarse callado, uno tiene que conversarlo porque es una forma de enfrentar este tipo de situación que no podemos permitir que sigan creciendo, digamos, de alguna forma en la sociedad. Tienen que captar el rechazo de todos, en el fondo. Y de alguna forma sirve mucho este tipo de programas. Me encuentro. Juan Álvaro, yo podría pedirte si nos puedes describir más o menos cómo fue el ataque, cómo se dio, quiénes están involucrados, todo lo que puedas decirnos al respecto. Sí, mira, yo voy a como darme play, porque en fondo como que repito la historia si ya me la seca, no te memoria, porque en fondo es lo que pasó, pero todo parte porque en fondo este mes de octubre, digamos, a nivel internacional, digamos, iberoamericano, se conmemora más que el 12 de octubre, la semana e incluso el mes de la Hispanidad. Entonces hay varias personas de todo el mundo, entiéndase, no solo España, sino que en Puerto Rico, en México, en Argentina, existe un periodista muy conocido que se llama Patricio Lons, que la verdad que es un tipo muy docto y conocido en esta materia, es periodista argentino y profesor universitario, y tiene un portal que se llama Semana de la Hispanidad, SDL Hispanidad, algo se llama. Y ¿cómo se llama? Se ha dedicado a unir a todos los grupos que de alguna forma tienen el sentir hispano, que en el fondo somos todos, pero de alguna forma como reconocerlo, tomar conciencia de nuestras raíces y que en el fondo nuestros países tienen una historia mucho más antigua que de las independencias respectivas, sin menospreciar los respectivos padres de la patria o guerras independentistas que hayan ocurrido, porque la historia de alguna forma fue, digamos, pero reconocernos más que como uno dice, no, si somos hermanos, reconocernos como tales, porque efectivamente tenemos una red común. Pero bueno, basta esta introducción y esto se está dando en todo el mundo. Entonces, ¿qué consistía? Que todos íbamos a generar contenido de alguna forma. Hay algún tipo que hacía una ponencia, otro lanzaba un libro, otro está en distintas partes de su país haciendo alguna cosa histórica o de conmemoración histórica. Y en ese contexto, yo la semana pasada le escribo al alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, y le consulto primero si la embajada iba a realizar algún tipo de conmemoración, como lo suele hacer en el monumento de Cristóbal Colón, que está en el Parque Forestal, a fin de sumarnos a esa actividad, porque era lo lógico
me dice que no está muy seguro y que me averigua. Al día siguiente me indica que no, que el embajador, perdón, le señala que no van a hacer nada, ningún tipo de actividad, porque el ambiente de Santiago está medio convulsionado. Ok, perfecto. Entonces, dado esa circunstancia, nosotros dijimos, bueno, hagamos algo propio, pero una cosa sin mayores pretensiones, más que nada, como dijo Patricia en la introducción, dar una generación de contenido, tomarse algunas fotografías, hacer un recorrido histórico por algunos lugares más o menos emblemáticos, que no estuvieran muy distantes, cosa de no gastar tanto tiempo tampoco de los que íbamos a participar de alguna forma, y consideraba la Casa Colorada, que fue la primera casa la residencia del primer miembro, presidente de la Junta de Gobierno, que era Mateo de Zambrano, pero más que verlo como independentista, sino verlo como realista, porque la Junta de Gobierno mantenía la fidelidad a Fernando VII. Entonces, después vino el tema de los Carreras, O'Higgins, etcétera, pero hasta donde estuvo él, era fiel al Bueno, gobierno me al rey de gustaría que España. Entonces, describieras cómo fue el ataque y qué fue correcto. lo que estábamos Entonces, haciendo en ese momento correcto, cuando fuimos atacados por esta gente. correcto. Entonces, bueno, pues me extendí un poco. Entonces, íbamos a hacer este recorrido con estos un par de lugares más y hicimos un par de fotografías, tomamos unos videos, qué sé yo, y estábamos conversando un minuto frente a la Casa Colorada, en la Plaza de Armas, y yo veo pasar tres sujetos con tapabocas, ¿no es cierto? Pero además iban con una capucha, entonces me llamó la atención que haciendo mucho calor que hacía el día sábado, cerca de los 28, 30 grados, anduvieron con capucha, entonces, y de hecho se detuvieron unos metros más allá, y yo le dije, ¿sabes qué? Vámonos. ¿Ya? Entonces ya tomamos las cosas, que teníamos las banderas más o menos enrolladas, y nos fuimos al siguiente punto. Más no alcanzamos a llegar, dado que Patricia justamente siente un tirón en la bandera, una de las banderas que llevaba, y grita, oye, mi bandera, o algo así, y yo me doy vuelta y veo que un tipo viene corriendo hacia nosotros con un fierro a golpearme a mí directamente. Ahora, lo curioso es que estos tres tipos no eran tres, sino se transformaron en 10 personas. ¿Ya? Aparentemente habían rondando por ahí para alguna actividad de carácter político que después supimos que existía, pero estos tipos nos atacan. Patricia logra de alguna forma zafarse, hace un acto de desaparición increíble. y A Houdini. Houdini, claro, sí, ahora me ven, ahora no me ven. Bueno, y Juan Eduardo lo siguen persiguiendo 5 personas. Y claro, yo al darme vuelta, en el instante que Patricia grita, veo al tipo que se me viene encima, yo levanto los palos de la bandera para guardar distancia, así. Entonces el tipo se frena y me empiezan a tironear la bandera por otro costado. Yo me aferro a ella para que no me roben las cosas y siento un spray en la vista. En el ojo derecho sí siento que me cayó algo, me alcanzo a bajar el lente porque dije, me van a volver a tirar el spray irritante, me bajo la vista y siento el lente y siento un golpe en la cabeza. Y quedo así como más o menos como turbado, así como tambaleante, y habíamos visto muchos carabineros, entonces lo único que atiné en ese instante fue gritar, auxilio carabinero. Y en ese instante, después de eso, siento el segundo golpe en la cabeza y caigo al piso. Caí de lado, pues, me di cuenta que tengo un moretón acá en el hombro y estaba como incorporándome así cuando siento pasar carreras de personas. Y aparentemente carabineros que estaba saliendo por la calle Estado van corriendo sobre el personaje que me había agredido y los otros también. Y bueno, yo quedo tirado en medio, tratando de incorporarme en el piso, carabineros me ayuda a levantarme. En eso como que aparece Patricia, me parece, y vamos a la esquina y empiezo a sangrar, pero profusamente, porque la polera se me empapó, la mascarilla era una sopa de sangre, entonces tuve que botarla y tuve que levantarme la polera y quedar en pie para poder taparme la sangre que salía sin parar. Entonces, ahí Carabineros me ayudó y fuimos un poco a un sector donde hay una farmacia
y me estaban entrevistando ahí a ver si acaso me podían ayudar un poco, ver qué hacían ellos, cuando repentinamente y providencialmente, diríamos, aparece una ambulancia de Santiago, siempre me acordaré de Santiago, y el carabinero habla con ellos y ellos bajan y los paramédicos y me empiezan a dar algunos primeros auxilios y me ponen unos apósitos y logran, temporales por cierto, y logran terminar con el sangramiento, porque era muy profuso. Entonces, todo eso fue súper rápido, digamos, y después de eso, Carabineros me lleva a contratar lesiones, y entiendo que después, por otro lado, apareció nuestro amigo, nuestro socio que estaba acompañando, que también le costó llegar, Juan Eduardo, que lo persiguieron, y se junta con Patricia y van a Carabineros a hacer la denuncia. Ellos se fueron por su parte, yo terminé en la posta central, constatando lesiones, me sacaron sangre, hicieron un escáner, estuve bastante rato y me pusieron puntos en la cabeza, entiendo que más de 20. Ahora, si me permiten, y mucha impresión, pero a ustedes les puedo mostrar, agacharme un poco para que vean cómo quedé, para que vean un poco el daño. Fueron 2 bastonazos, yo creo, porque... Fueron 2 bastonazos. Sí, Sí. porque es como una cruz. Las heridas son bastante es como una T, confusas, claro. sí. Es como una T, dado que, claro, en el primero yo siento un golpe, porque me baja, siento un golpe, yo como que quedo turbado, ¿sí? Y alcanzo a gritar, y en el segundo me golpean. Ahora, yo creo que, por lo que dijo el carabinero después, ellos vieron, cuando yo grité carabinero, se dieron cuenta que me estaban agrediendo, y vieron la segunda agresión, y salieron corriendo detrás del tipo, que atraparon, y afortunadamente, y ¿cómo se llama? Lograron capturarlo y ponerlo a la disposición de la justicia. Ahora, si no hubiese estado carabinero, me dan un tercer golpe y... Ahora, yo no dudo que iban a darme un tercer golpe, porque yo estaba en 4 piezas y era cosa de rematarme. De hecho, gracias divina, que me pueden haber matado con el primero. Juan Álvaro, yo por la intensidad de las lesiones, que de verdad que impresionada ayer cuando vi las imágenes que nos mandó Patricia para poder difundirlas, y ahora que veo... Bueno, yo estaba en la comisaría cuando se me ocurrió enviar las imágenes, porque dije, no, y que empezamos a pedir ayuda, claro. Es que lo grave es que éramos civiles. Pusieron, exacto. Podríamos haber sido turistas, gente de la Embajada de España, cualquier mamás persona. Con niños, con banderas chilenas, entonces tú te das cuenta del nivel de odio que hay enquistado y el grado de violencia que no distingue nada. Pero yo te voy a preguntar, esto prácticamente fue un homicidio frustrado, tú vas a tomar acciones legales, me imagino. Sí, mira, he hablado con un sinnúmero de personas, muchos de ellos entendidos en materia legal, y me seguían lo que dices tú, que es un homicidio frustrado. Yo también lo entiendo de esa forma, porque si lo ponemos en otro contexto, tú te encuentras con alguien, tiene algún tipo de discusión, lo insultas, le dices no sé qué, algo, lo empujas, le pegas un puñete, un combo, y de ahí queda, no sé, por último le robas la bandera y te vas. Pero en este caso no, en este caso no hubo una discusión. Yo lo único que recuerdo es que no sé si entre el primero y el segundo golpe gritan fascista y me golpean. Pero no hubo una discusión de ninguna naturaleza. Oye, ¿qué están haciendo aquí? Tal por cual, nada. Entonces, y los tipos, ni siquiera un golpe a la cara, al cuerpo, no, a la cabeza. Entonces, son lesiones directamente a centros neurálgicos vitales. Entonces, tú tienes una intención de eliminar a la otra persona. No se escucha, Patricia. No, muy bajo. Sí, Pati, se fue el audio. Yo quería aprovechar de preguntar entonces una cosa. Siendo que ustedes estaban haciendo un evento o recolectando datos para un grupo hispanista, sí. ¿Por qué crees tú que este tipo de manifestaciones con esa consigna de hispanistas, que dices tú que es como ya simplemente un reconocimiento a las raíces hispanas, ¿por qué dentro de un grupo antifa
provoca como tanto escozor ser hispanista? ¿Qué es lo que ellos ven? Porque tú dijiste que consideraban que era un ataque racista. Claro. O sea, que lo que ustedes estaban haciendo era desplegar banderas racistas, pero Claro. obviamente eso es bastante ignorante. Claro. ¿Por qué los antifas atacan a gente así? A ver, yo tengo la impresión, porque bueno, tú tocaste un punto que es el video que acabamos de saber que lo dieron a conocer. El ataque, ellos lo muestran como un trofeo. Entonces ellos dicen que nosotros éramos un grupo fascista que quiso despegar una bandera de odio racial, lo cual es absurdo. ¿Ya? Yo les voy a mostrar, se me quedó un poco lejos, la bandera en cuestión, que es esta, tiene las muestras de la sangre. Esta bandera está manchada con sangre en muchas partes. Es una bandera chilena, antigua, hasta 1810. A ver, esta bandera se utiliza, bueno, algunas personas la llevan, como llevan banderas chilenas o llevan estandartes a las marchas del rechazo que se están haciendo en estos días en el Golfo. Entonces hay gente que lleva, muchos van con banderas chilenas, algunos llevan, no sé, bandera, bueno, no falta que también hay algunos nazistas o neonazistas que llevan las banderas nazistas, pero como son marchas públicas, uno no le puede decir, oye, no lleves la bandera, o simplemente uno no se ajusta con el tipo, ¿ya? Y andarán en su grupito y sería, pero he visto gente que va con el rosario en la mano, va con crucifijo, es impresionante. O van a unos estandartes con la cofradía del Carmen, etcétera, cualquier persona. Entonces, y más que nada de corte católico religioso. Entonces, y esta es la Cruz de San Andrés, es una bandera, en el fondo, católica, española, chilena, que no tiene ninguna connotación, tiene 500 años de historia. Entonces, pero lamentablemente, como se ha visto en algunos videos, en algunas marchas del rechazo, estos personajes que tienen un nivel probablemente intelectual bastante bajo y no entienden de nada, asociaron a estos son fascistas y creen que esta es una bandera fascista, cosa que es absurda, porque 500 años atrás no existía ningún fascismo, nazismo y ningún ismo, digamos. Entonces es una cosa ridícula y simplemente obedece a la ignorancia y a asociar cosas que no tienen ninguna relación. Ahora, la bandera chilena está, la actual, ¿no es cierto?, está en esa marcha del rechazo, está en la marcha del apruebo, está en la... De hecho, podrían llevarla a cualquier marcha porque es una bandera chilena antigua, entonces no... Y cada uno lleva lo que se le estima pertinente llevar, digamos. Entonces no tiene ningún sentido. Y como bien decía Patricia, que no sé si solucionó su problema de audio, decía que podría perfectamente haber sido un grupo de histórico que pudo, no sé, un grupo de turistas que quiso hacer un recorrido histórico mostrando las banderas, porque, como les digo, como les decía al principio, este tipo de recorrido se hace en todas partes. Hay gente que está haciendo en Talcahuano, en Arica, en Bolivia, en México, Miami, California, Cádiz, etc. Entonces, una cosa absurda. Y claro, lo que sí demuestra, que primero mucha ignorancia y además que hay una falta de tolerancia total. Y yo más que nada creo que estos tipos son realmente criminales, porque como conversamos, o sea, si no van a discutir un punto, que decir, oye, pero ¿por qué andas con esta bandera? ¿Qué te crees? No sé qué. Por último, se produce por último, un nivel de conversación a un nivel ya alto, brutal, pero por lo menos alguien le dice algo a alguien, y nada, o sea, los tipos se imaginaron algo y le fueron a pegar. Le decía Juan Álvaro que, bueno, la primera lectura muy simplista, es decir, claro, estos gallos confundieron que la bandera hispánica con la bandera nazi, su ignorancia, estos gallos vieron la bandera chilena y pensaron que estábamos haciendo alguna actividad del rechazo, pero yo creo que eso es subestimar a estas personas. Yo creo que sobre todo algunos grupos de antifas y anárquicos es gente que tiene muchos estudios, es gente universitaria, gente preparada por algunos profesores universitarios en deconstrucción, en contradiscurso, en todo ese tipo de cosas, y creo que sabían, puede que
hayan sabido que esa era la bandera hispánica, y como la bandera hispánica se opone en cierta forma a la bandera mapuche, Malacam, claro, que era lo que más y criticaban, salieron a protestar por eso. había Claro. nosotros no teníamos idea, pero nos dimos cuenta que después, que ahí mismo en Plaza de Armas más allá, había una concentración con banderas mapuche y LGTB. Entonces, creo que no hay que subestimar tanto a estas personas. Hay gente que es bastante preparada. Estos gallos sabían, yo de hecho, porque en Twitter con el posteo que hice, solamente uno me comentó y me dijo que no teníamos nada que estar celebrando hispanidad ni nada, porque era el día en que se había masacrado a los pueblos indígenas, bla, bla, bla. Eso te dice que sabían de lo que se trataba. Lo que pasa es que estos gallos antifa y anárquicos salen a destruir, están muy llenos de odio, estamos estamos a puertas de un plebiscito que es histórico para el país, en que nos jugamos literalmente el futuro del país. Entonces, ellos necesitaban agarrar una víctima y te encontraron a tipo. Y tuvieron la excusa perfecta. Vieron la bandera y dijeron ya, esta es la excusa para poder sacarle la cresta. Así de simple. Pero aún así, un ataque ultra cobarde, 10 tipos contra 3 personas, incluyendo una mujer, por la espalda. ¿Y sabéis qué? Ojalá a mí me hubieran sacado la cresta, porque sangrando hubiera ido a los canales de televisión para haber salido. Estaríamos todos protestando afuera de los canales. ¿Sabéis qué? Eso deberían irnos a parar afuera, Canal 13, del Mega, del Chilevisión, y empezar a protestar para ser visibilizados y oídos, escuchados. Porque recordemos que cuando fue aquella marcha del rechazo, donde el Tongo Cavada salió todo ensangrentado, él jamás mostró alguna herida en su cabeza o en alguna parte del cuerpo. ¿Y qué hicieron las redes sociales y las noticias? Sacarlo, pero por todos los medios, solamente porque era conocido. Claro, lo elevaron a la categoría de mártir. Tú viste ver que la sangre sale de otra forma, y no es como un poquito así, no. Sí. Además que eso ensegueció, o sea, tapó lo que había pasado ese día de esa marcha, que fue muy grave, donde se tiraron botellas de vidrio de las torres azules esas que hay en de Carlos Antunes, a la gente que habían con niños, señores gente mayor de edad, tiraron botellas. Y eso no salió en ninguna parte. Lo único que salió fue el Tongo Cavada. Me cayeron en los pies los vidrios. Yo iba pasando por ahí y me cayeron en los pies. Sí, es que hay un nivel de violencia que yo creo que nuestra generación por lo menos no está acostumbrada a presenciar y a vivir. No recuerdo haber vivido ¿Tú sí, Isadora? Yo no. Ni siquiera quería hacer una salvedad. Yo quería hacer una salvedad. Pati, yo sé que tú estuviste en la Blondie y en el Valeduc. Yo me acuerdo perfectamente de cuando llegaban los pelados a sacarle la cresta a los punk y a los góticos, porque nos trataban de, perdone la palabra que usar, nos trataban de maricones, que éramos niñitas, ¿cachai? Nosotros lo vimos, yo vi piedras volar, yo vi puñales, tengo amigos que los han apuñalado, gente que se las da de nacionalsocialista. O sea, lo que yo quería hacer la salvedad es que los grupos extremistas no ven más allá de su ideología. Entonces, obviamente, esta gente que es, como decía la Pati, yo también encuentro que los antifa no son hueones. Ellos entienden cuál es el contexto del hispanismo, ¿cachai? Y lo ven como un atentado racista, porque hay una cosa que a mí me da un poco de risa, que es esta supuesta reivindicación de una inocencia de los pueblos originarios. Claro. Weón, ¿se acuerdan de los aztecas, de los incas? No era como que fueran panes de Dios, o sea, todos los días sacrificando gente. O sea, los mapuches en especial. Nadie, ningún pueblo está libre de polvo y paja. Ningún pueblo no ha sido violento con la gente que está alrededor de ellos. Una de las razones por las cuales los españoles tuvieron tanto éxito en la conquista de Chile es precisamente porque como los incas están, o sea, no de Chile, pero esta parte del cono sur de Latinoamérica, los incas se estaban haciendo mierda a los otros pueblos, lo tenían absolutamente oprimido, entonces fue muy fácil para los españoles crear alianza con los otros pueblos que estaban subyugados por los incas. Entonces, paremos con esta cosa de tratar a los pueblos originarios como romantizarlos. Por ejemplo, no sé, te pongo el caso de Nueva Zelanda, los maoríes en este minuto, protegidos, que yo creo que está bien,
yo no encuentro que haya que tratar a los pueblos originarios como menos, No, aclaro, absolutamente pero los no. maoríes cuando Claro. llegaron a Nueva Zelanda se echaron a todo el mundo, mataron a todos. Toda la historia está bañada en sangre. Nadie Son puede negar guerreros, eso. claro. Son guerreros, defendían sus Claro. territorios, entonces este mito que se ha dado últimamente sobre los pueblos originarios como blancas palomas, no, reconozcamos la historia. Ellos fueron malos, los españoles también no torturaron, pero sí mataron, y antes de ellos quizás otros. Hay que reconocer la historia tal como lo está diciendo Juan Álvaro, reconocer también nuestras raíces hispanas. Yo también creo que es muy importante reconocer el sincretismo, porque una cosa que define Latinoamérica es el sincretismo entre pueblos originarios, El mestizaje. hispanidad y inmigrantes después en 1900, que sería, en caso de mi familia, que no está muy identificada por la hispanidad, pero sí por la inmigración a una nación que está basada en el sincretismo racial. Entonces a mí la hispanidad, por lo que yo lo entiendo, quizás si me lo pudiera explicar mejor, no me parece un separatismo de que solamente somos hispanos, sino un reconocimiento No, para nada. de cómo se configura Latinoamérica. Es recordar justamente nuestras raíces, y eso se trata. Isidora, como dicen en las películas, gracias por la pregunta. No, no es pregunta, pero de verdad fue está muy clara, porque efectivamente un grupo pequeño de españoles, ya sea en México o en Centroamérica o en Perú, era imposible que dominaran votaran imperios muy grandes. Si no hubiese sido, como bien señalas tú, por alianzas locales con distintos pueblos que estaban sojuzgados y que estaban siendo víctimas de distintos tipos de sacrificios en distintas partes de México, de Centroamérica, el sur, el imperio inca era así, terrible. Los mismos mapuches, al entrar por la Patagonia Argentina, también sojuzgaron y tomaron, eran terribles, también tenían una forma de vida muy complicada. A los españoles también, en la medida que iban avanzando, fueron tomando los yanaconas, que les llamaban, y los yanaconas efectivamente, más que mapuches, eran de distintas denominaciones de pueblo, porque se llamaban de distintas formas, como cauces, los picunches, los no sé qué, y se iban haciendo parte de la forma de esta nueva civilización. Y efectivamente todos los imperios han tenido de dulce a gras, y finalmente es como que uno dijera, negara, no, es que Roma, no, olvidemos de Roma porque, no sé, Roma tenía, no sé, esclavos, Roma tenía no sé qué cosa, y claro, sí, evidentemente la civilización humana ha ido avanzando y con cosas buenas, con cosas malas. Ahora, como señalas tú, se fueron mestizando, se fueron adaptando, hubieron distintas formas, porque en realidad si hubiese sido el tipo de colonización que se adoptó en otras partes, no sé, pues, los norteamericanos que fueron tomando después el viejo oeste que se llamaba, ahí sí hay un exterminio total. Pues pregúntame cuánto es el porcentaje mestizo en Estados Unidos. Es una cosa del orden del 2-3%, es insignificante. Acá en todo lo que es la América hispana, Iberoamérica, es altísimo, es altísimo. ¿Por qué? Porque desde el principio la reina Isabel dijo, cásense los españoles con los indígenas y respétenlos como tal, y de ahí hay un montón de cosas que en algún minuto no se les respetaban, y también hay juicios contra casos que no se le... personas que no los respetaban, los que tenían esclavos también eran mal vistos. En este canal que tiene el nombre del Ojo de la Quintala, si recordamos la historia, Tenía en un descendencia minuto también mapuche. fue sometida a juicios porque maltrataba a los indígenas. La misma Quintala tiene ancestros de Talagantu. Talagantu era talagante, hoy día castellanizado, y sus terrenos eran inmensos, y por eso que ella tenía una fortuna muy grande, porque era nieta de un cacique. Entonces ella es fiel ejemplo del mestizaje. Catalina de los Ríos Lisperguer, pero ya tenía un ancestro que era un cacique de estas tierras. Entonces se fueron adaptando, y eso ha pasado en todas partes, y gracias a Dios hoy día tenemos como bien decía Isidora, un sincretismo tanto cultural, religioso y lingüístico, porque claro, llegaron hablando castellano, pero el castellano se fue adaptando y tomando las raíces de los otros países, de las otras lenguas, y ahora es el español, que asume
con completitud todo el resto de la riqueza. De hecho, las pinturas de Cusco son muy buenas y ¿cómo se llama? Muy reconocidas porque los indígenas aprendieron a pintar como los enseñaron los españoles y hacen una maravilla. Entonces, incluso sin ir más lejos, en el caso de los, no sé si tienen conocimiento, pero por ejemplo, en el Imperio Inca, una vez que el Inca reconoce a este nuevo reino que lo domina, se convierte en súbdito de la corona española, tal como en Europa. Por ejemplo, conquistaban Navarra, conquistaban distintos pueblos, ya entonces los nobles de ese reino tomado reconocen al otro rey y el rey le dice, ok, tú eres mi súbdito, tú mantienes tus ducados, tus condados, tus castillos, tus propiedades, pero si le jura fidelidad, entonces ya lo absorbe y él pasa a ser fiel al nuevo rey. La misma circunstancia ocurría aquí en América. Los españoles, los incas, al reconocer al rey de España, a la corona española, mantuvieron sus títulos de nobleza. De hecho, incluso hay algunos nobles que fueron incluso electos y estuvieron en las Cortes de Cádiz en 1800. Ellos tenían una gran posición social. No fueron una cosa que lo exterminaron, al contrario. Y lucharon y fueron conquistadores, escritores, o sea, eran uno más. De hecho, en Latinoamérica hubo mucho más sincretismo que en otros lados. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos arrasaron con la población indígena. Un 2%. Es más, los llevaron a campos de concentración, que se llamaban reserva, y había precio por la cabeza de los tipos. Entonces, aquí nunca existió. Al contrario, se mezclaban los indios, qué sé yo, y tenían un hijo natural, después no sé qué, y después se casaban y tenían los mezclas. Ahora, los que tuvieron, y a mí me consta, porque en mi familia yo les voy a contar brevemente si el tiempo nos da. Mi familia Arce llegó en 1605, de manos de Felipe Arce Cabeza de Vaca, que era el apellido. Yo siempre digo que la parte de Cabeza de Vaca fue una cosa muy buena que se perdiera en el tiempo, porque hoy día no suena muy bonito, pero así era el apellido completo, Arce Cabeza de Vaca. Ahora tengo cabeza de no sé qué cosa, de algodón, puede ser, pero... y bueno, la cuestión es que él llegó porque estaba la crema. Se había producido el levantamiento de Curalaba en 1598, en que habían matado al presidente de Chile, Oñez de Loyola, que vale destacar que era sobrino de San Ignacio, y estaba casado con una princesa inca. Estaba casado con una princesa inca, y lo matan en Curalaba, y fue tanto el nivel de destrozo, de quema de pueblos, qué sé yo, que los españoles dijeron, ¿sabes qué? O nos ayudan o nos vamos, porque además no solo que los mataban, sino que los tomaban prisioneros. Había más de un tercio de la población española secuestrada por los mapuches. ¿Ya? Y no tenía el Biobío, habían tomado hasta, no sé, más o menos, más al norte, Concepción, habían ido recuperando. Entonces, ¿qué ocurrió? La corona española dijo, chuta, ¿sabes qué? Si acá los españoles dijeron, o nos ayudan y nos mandan soldados como tales, los famosos tercios españoles que habían en la época, que dominaron por más de 150 años Europa, o nos vamos. Simplemente nos vamos de este país. Y si se iban, entraban los holandeses, los ingleses, no sé qué, y luego caía el virreinato, y en Potosí, eso sería la gobernación de Charca, audiencia de Charca, que es Bolivia hoy día, ahí sí había mucha plata. El Cerro Ricos, 90 y tanto % plata. Entonces ahí sí estaba en la riqueza. Entonces dijeron, ya, ok, ¿sabes qué? Vamos a mandar se formó lo que se llamó el Tercio de Arauco, y mandaron, ¿cómo se llama? Al capitán, al general de gente de guerra que se llama en esa época Antonio de Mosquera. En 1604 organizó gente, hizo como se diría hoy día una selección, un casting de los mejores soldados de la época para mandarlos a Chile, en lo que se denominó el Tercio de Arauco o el Ejército de Chile, que fue de hecho el ejército más antiguo de América, es el de nosotros, el de la República de Chile. Por esta razón. Entonces, estos tipos llegaron atravesando la cordillera en condiciones paupérrimas. Antonio Mosquera en su época fue el gobernador de Puerto Rico, no era cualquier personaje, había tenido cargo muy relevante. Entonces llegaron acá a Chile y fueron recibidos el 5 de noviembre de 1605 en la Plaza de Armas, con la gente embanderada
y felices, haciendo loas porque los vinieron a salvar. Nunca habían visto soldados con más de 1000 soldados formados, armados, con sus lanzas, con sus arcabuces, con sus armas, brillantes para ir a rescatarlos, ir a recuperar los pueblos y rescatar los compatriotas secuestrados que estaban ahí. De hecho, una ancestra mía que se llama Leonor de la Corte, la pueden googlear, ella fue secuestrada en 1598, el 13 de septiembre, en un ataque que hubo a Chillán, por los indios chiquillanes, de ahí viene Chillán, y estuvo secuestrada como 5 años, hasta que por gestiones del ejército lograron hacer canje de prisioneros. Te cambio estos caciques por esta familia, ¿ya? Entonces ahí logró recuperar Leonor de la Corte, que era su marido, un capitán Luis Gómez de la Corte, Luis Gómez, logró recuperar a su señora, y Felipe Arce se casó con la hija de este señor, y de ahí estoy yo. Oye, Isa, ¿tú querías preguntar algo? Sí, quería hablar un poquito sobre esto mismo que te estás diciendo no los beneficios, porque yo no quiero hacer una apología de la colonización. Yo aparte tengo mucho respeto por los pueblos originarios, no quiero decir que los españoles nos salvaron de nada, o sea, por favor, que no se entienda así. Pero hay una cosa que igual tenemos que agradecer un poco, es el hecho que nos hayan conquistado los españoles y no los ingleses o los holandeses. Lo que decíamos. Sí, absolutamente, porque desde la corona hubo un reconocimiento del indígena como un ser humano, a diferencia de quizás lo que le pasó a la población afroamericana, que en verdad los veían como inferiores, pero claro, no humanos. Y como la pretensión de la corona española era la evangelización, y ese era el avance que querían tener, y desde la religión católica, bueno, hay conceptos muy humanistas detrás de eso. Entonces lo que querían eran evangelizar a los indígenas que estuvieran acá y integrarlos, que es todo lo contrario a lo que pasó con las colonias inglesas, sobre todo las colonias conquistadas. Entonces ya, no quiero decir bacán que nos conquistaron los españoles, pero por suerte no fueron los ingleses. Ay, siempre están diciendo que ay, si no hubiesen conquistado los ingleses, bueno, ninguno de nosotros existiría. Ellos eran exterminadores, ellos no exterminadores. Claro. Ellos tienen una doctrina más bien protestante, que tiene otra concepción del mundo, ¿sí? Tiene una concepción un poquito más individualista en ese sentido. Entonces ellos no veían a esta gente como gente que quisieran integrar, sino que era gente que tenían que limpiar, es como cuando limpiáis un patio y lo quemáis. Claro, llegamos a la casa nueva, tenemos que limpiarla, sacar lo que hay. Sacar toda la maleza, todo. Claro. Siempre lo vieron como inferiores. A lo más claro. La mano de obra. Exacto. Y eso, porque en Estados Unidos, como dices tú, hubo reducción a las reducciones y ni siquiera los utilizaron de mano de obra, los determinaron nomás. Los que quedaron los pusieron en reducciones. Sí. Claro, mira, tan cierto es que, disculpe que yo me paré un poquitito porque estaba mirando, tengo un librero acá al lado y no lograba encontrar el libro que quería mostrarle. Tan prueba de lo que tú dices es que si tú vas a exterminar a alguien, lo matas simplemente, ¿no? Si tú no lo vas a exterminar, lo vas a evangelizar, tú tienes que tratar de comunicarte con él. Por lo tanto, hicieron este tipo de cosas. Exacto. ¿Ya? Es el diccionario de Pamudungún. ¿Ya? Yo lo tengo acá, digo, como cosas raras, cosas que forman parte de nuestra cultura. Pero efectivamente, el español lo que hizo fue, bueno, conocerlo para poder evangelizarlo, como decía la Isadora, porque justamente tenía esa cosmovisión que eran seres humanos. Entonces, claro, efectivamente habrán tipos que habrán tratado mal y que no sé qué, etcétera, pero el tipo también tenía sus derechos, podía reclamar, como conversamos el tema de la Quitrala, ella fue sometida a juicio justamente por malos tratos y crímenes, que después ella se arrepintió en un capítulo de muerte, digamos, pero efectivamente nosotros mismos hay apellidos mezclados, o sea, gente que tiene un poquito más la tez más morena que no sé, yo estoy un poco bronceado por el sol, pero hasta donde yo sé ningún tipo de ancestro mapuche, por lo menos, pero puede ser que todo el mundo tenga un porcentaje, digamos, pero este tipo de cosas existían de los aymara, de los aztecas, de los mayas, de distintas lenguas. Se preocuparon los jesuitas y las otras órdenes religiosas, dominicos, mercedarios, de aprender para poder evangelizar.
De hecho, hace poquito hicimos un pequeño artículo en la página Hispanismo referente a ese tema. Así que... Es muy interesante lo que mencionas porque una de las grandes características, yo, pucha, quizás no le conté, pero yo soy lingüista, así que como que me dedico un poco a entender cómo funcionan los procesos de la lengua. Sí, y a mí me fascina el español chileno, que quizás algún día podemos hablar de eso en el canal, porque yo soy una férrea defensora del español chileno, precisamente por lo rico que es gracias al sincretismo nuevamente que se dio entre la lengua originaria y el español. Hoy en día muchos de los verbos que usamos, de las palabras que usamos el día a día, que no usa nadie más, son parte del vocabulario mapuche. O sea, para mí fue tan sorprendente pensar que mapuche nadie... y aymara. Aymara, precisamente por la palabra tincar, que lo usamos todo el día. Te tinca. Ah, tincar. ¿Te tinca o no te tinca? Te tinca o no te tinca. Es aymara. ¿En y serio? la usamos No tenía idea. todo, sí. Yo pensaba que era parte del español. ¿Y qué significa? Te parece, lo piensas, ¿cachai? Entonces es absolutamente... chilena. Es chilena. Por eso que cuando no uno, lo parezca. por eso cuando uno va al extranjero y habla en castellano, no te entienden ni una cuestión. Nada. Y un dato súper freak, que una de las razones por las cuales el español chileno es tan raro o especial, peculiar, es porque adoptamos algunos sonidos del mapudungún también. La manera en la que nosotros pronunciamos nuestras vocales se acerca más a las vocales del mapudungún que a otras variantes o otros dialectos del español. Entonces, es tan maravilloso y me gustaría que así como que se entendiera mejor a nivel de todo el mundo, que todos tenemos parte del pueblo originario, aunque no sea en la sangre, pero sí en la manera que nos comunicamos. Entonces yo creo que, si bien yo creo que hay mucha gente que piensa que el hispanismo es una reivindicación de supuesta supremacía del español, yo creo que es una buena oportunidad para que nos cuentes cómo no es eso, sino que es un reconocimiento a las raíces mismas, ¿cachai? Yo creo que eso es lo que mucha gente debe pensar de las banderas hispanistas. Justamente es una unión y reconocimiento, por eso mencioné que en el fondo el gobernador Ignacio Oñez de Loyola se casó con una princesa inca, porque no lo veía como inferior, sino al contrario, el tipo ganaba clase. Ya no era un hidalgo que había venido, que ahora estoy casado con la nobleza, ya tengo otro pelo. Entonces, efectivamente, lo que tenemos yo creo que no es ni siquiera una misión personal del grupo de hispanismo, sino que yo creo que es una cosa que tenemos que todos darnos cuenta de que, bueno, el lema de hispanismo es nuestras raíces nos unen. Pero justamente por eso, porque no solo las raíces hispanas, sino las raíces de Chile, en territorio chileno, en territorio aymara, en territorio peruano, boliviano, etc. Hay un montón de palabras y cosas que son las que más, que es la forma de transportar la cultura, el lenguaje. Entonces, vía vehicular, creo que se denomina, de alguna forma, en que tú vas transportando el lenguaje, la cultura, los sentimientos, etc., y te vas enriqueciendo. Hay muchos poetas mapuches que no escriben en mapudungún, no escriben en español, pero porque ellos tienen una visión mapuche. Entonces han logrado mezclar las dos cosas y son tipos connotados. Entonces la riqueza no está en cortar, la riqueza está en la diversidad. Y eso es lo que hay que destacar. Entonces, desgraciadamente hay gente ignorante, no sé qué, y se caga por el odio que tiene una visión obtusa y no logra ver eso y piensa que uno está haciendo una cosa distinta, cuando al contrario, en realidad es casi como un acto de amor y reconocimiento al resto, digamos. O sea, yo no puedo ser hispanista y decir, mira, yo no soy, estoy por decir, o soy español, hispanoamericano, y mirar feo al vecino venezolano, al vecino peruano. Pero si Chile no era nada hasta que nos vinieron de Perú, de Cusco para acá, no existía. Entonces, no puedo mirar mal, o sea, es ridículo. Y de hecho, el mismo hecho que nosotros decimos los españoles, es como si fueran, no sé, un personaje traído del extraterrestre, digamos, que lo echamos, y éramos nosotros mismos. Si nuestros padres, nuestros abuelos, ancestros, estaban acá en esta tierra, unos más mezclados que otros, otros más directos, no sé, y mantenemos muchas palabras, incluso
lo que tú hablas de lingüista me interesó mucho porque siempre yo soy ingeniero en computación como comentaban, pero yo creo que soy un ingeniero en computación bien atípico porque le gustan los temas políticos, le gustan los temas de historia, soy un fanático de un montón de cosas de humanista, entonces soy como un bicho raro en mi mundo computín, que suelen ser como más introvertido, qué sé yo. Un hombre renacentista, Claro. con más intereses que lo nuclear de tu carrera. Nosotros mismos, que nuestra forma de hablar en español chileno, que decimos, hablamos primero muy rápido y por otro lado comemos las S. Decimos, hay un montón de cosas. ¿Cómo estáis? ¿Dónde vais? ¿Dónde estáis? ¿Qué estáis? Si tú le pones la S al final, es ¿dónde vais? ¿Cómo estáis? ¿Dónde vais? Es lo que se llama el voceo, que lo mantenemos del castellano antiguo, sí. Que es lo mismo que hacen los argentinos, pero ellos lo hacen un poquito distinto. Claro, un poquito distinto. Y si tú le pones la S, ¿dónde vais? Es idéntico a la península. Claro, es la conjugación del vosotros. Claro, y en términos formales, no sé, quedamos a vuestra disposición, uno pone de pronto en un correo. Y es lo mismo, entonces, es la forma que nosotros hemos tal vez mal hablado, pero sigue inmanente en nuestra forma de hablar. No somos más que la mezcla. Exacto. Exactamente. Y el hispanismo en el fondo es reconocer la mezcla, pero además reconocer que no partimos en 1810, sino que teníamos más historia. Yo puedo pasar a otro tema. Reconocernos que somos parte del imperio más grande que ha conocido la historia de la humanidad nunca. Bueno, el inglés después de la época de la colonización era un poquito más... Pero es que si tú sumas, bueno, lo dijo Felipe II, o sea, los dominios de Felipe II toman Jerusalén, Nápoles, la Sicilia, España, Portugal, Brasil, América desde Alaska a la Patagonia, tomaba posiciones africanas. Recordemos que Guinea Ecuatorial hasta 1810 pertenecía al Virreinato de la Plata. Filipinas, o sea, era todo. Nuestra moneda era la más importante del mundo. Se basó en ella el dólar y circuló como moneda de cambio en China hasta 1890 y tanto, y en Estados Unidos también. Entonces, nosotros tenemos que, a veces uno dice, no, que somos chilenitos, que somos españoles, nomás, como que si no hubiésemos hecho nada. O sea, cambiamos el mundo. Nosotros, o sea, a lo mejor con nuestros errores, defectos, y con nuestra fe, no sé, que nuestros ancestros llegaron atravesando el mundo en unas cáscaras de nuez. O sea, era como ir a la luna. O sea, tú llamas a tu papá, mamá, tú Isidora que estás allá, llamas a tu familia en Chile, sí, ¿cómo estás, mamá? No sé qué, aquí, mira, estoy cocinando una cosa y le mandas una foto. No lo podías hacer hace 400 años. O sea, te fuiste, y tu mamá dice, sí, ojalá te viva. Ojalá no le haya pasado nada. Ahí se verá. Pero oye, si tú recuerda que no hay teléfono, si no hay, sí. O sea, el correo no existía, no hay aviones, nada. O sea, de verdad el tipo que se venía para acá, o estaba demente o algo. O andaba arrancando. No falta. No, muchas mujeres vinieron en pos de sus maridos. También, el mismo buscando caso a los desaparecidos que fueron a comprar un cigarro. Inés de Suárez, Inés de Suárez, es, de hecho, que de alguna forma, por los textos escolares, es como, ella es conquistadora de Chile, debiera tener un monumento al lado de Pedro de Valdivia. Y está solo Pedro de Valdivia como que... Solo hasta el parque. El patriarcado, ese es el patriarcado, que se nos olvida Inesita que cortaba cabeza. Pero como se dijo, era una mujer de almas tomar. Sí. O sea, y si no lo haces así, capaz que no hay historia, se acabó la película. Y tenemos tantas mujeres a través de la historia que se han puesto las botas por el país. Pero, claro. Oye, perdona que interrumpa esta muy interesante clase de historia, pero yo creo que algo que nos completa a todos ahora es hablar un poquito de dónde crees que va esta violencia, qué va a pasar, porque estamos en un clima muy polarizado, por desgracia, en este minuto. Bueno, nosotros nos llevamos bien y yo les quiero mucho a las cabras, pero sabemos que el apruebo y el rechazo está dividiendo la nación. ¿Tú tienes alguna visión de si esto va a mejorar, se va a poner peor?
¿Hay maneras de llegar a consenso? ¿Cómo lo ves? Todo depende un poco de a quién le pregunte uno, porque en fondo hay gente más o menos polarizada. Claramente nosotros esperaríamos que esta cosa fuera una cosa un poquito más consensuada y conversada, Más pero republicana. más republicana, más democrática, más no sé qué, pero, pero de verdad hay actores sociales, políticos. Hoy día Guillermo dice, yo no les puedo decir que no hagan destrozos porque sería decirles no salgan a la calle. Entonces, ponen el mismo nivel salir a protestar o manifestarse con hacer destrozos. Es un sinónimo para ellos. Entonces, si tenemos personajes de ese calibre que en su minuto también reconocen que ellos autorizaron el asesinato de Jaime Guzmán en su minuto, entonces, ¿qué podemos pedir? Ahora, claro, desgraciadamente son gente que hoy día tiene una posición importante y son reconocidos por algunos medios de prensa, y al revés, si fueran de derecha, el tipo lo estarían linchando los medios. Entonces hay un doble estándar terrible, y la verdad que uno ve si yo no sé tanto mañana, claro, pero hay que tratar de poner los paños fríos y tratar de darnos cuenta que por ese camino no vamos a ninguna parte. Yo creo que lo que es importante es que hablar con la gente y mostrar que ese no es el camino. O sea, hay que tratar de abrir los ojos y que ojalá por lo menos las personas que creen que son más sensatas vayan a votar, no se dejen amedrentar, y si creen que hay que aprobar, aprueben, pero si creen que no hay que aprobar, rechacen. Pero vayan tranquilos, porque en el fondo aquí tú no puedes decir, yo pienso distinto que tú, ¡pum! Y le digo un puñete. No. Así no llegamos a ninguna parte. Así se produce la destrucción del país. De hecho, Eso es totalitarismo. Totalitarismo total, absolutamente. Absolutamente. Entonces, El problema... yo, desgraciadamente no te sé decir, y me encantaría tener una bolita de cristal y decir, mira, no va a pasar esto, porque probablemente, y más encima con las circunstancias en que estamos tan anómalas, en que no puedes hacer una campaña como tal por razones sanitarias, no hay mucha información por lo mismo, no puedes salir a manifestarte públicamente porque te agreden, o sea, te confunden o te conocen y te agreden. Entonces, ¿cómo vas a dar a conocer una información así? Estamos en un periodo de toque de queda, para el plebiscito, los que son un poquito más antiguos, yo me acuerdo, tengo un poco más de edad, y efectivamente lo que hizo Patricio Aylwin en su minuto es pedirle a Pinochet, señor, vamos al plebiscito, pero usted de garantía, levante los toques de queda, para poder movernos. Y efectivamente se hizo. Ahora, por razones sanitarias estamos en otras circunstancias. Entonces, es súper raro. Nadie sabe, ni ellos, ni la gente de la prueba, ni el rechazo, sabe cuánta gente iba a votar. Entonces, no sé si va a tener la legitimidad. Si la elección presidencial votó un 40 y tanto % de la población, ¿qué pasa si vota un 10% de la población y gane la prueba por un montón, o gane el rechazo por un montón? Decir, oye, es que no es legítimo porque votó solo el 10% o el 5%. Entonces, no sé si va a tener la legitimidad posterior. Entonces, está muy complicado el escenario. Ahora, yo no sé si valdría la pena volver a hacerlo posterior, una vez que ya esté más tranquila la cosa. No sabría decirlo porque es la un verdad escenario de incertidumbre total. claro, es casi una moneda al aire. No tenemos idea de qué va a pasar. Ahora, bueno, hoy día es 13 de octubre, los tipos, lo que se sabe es que quieren hacer el aniversario de la revuelta del 18 de octubre, que de espontáneo no tenía nada, porque quemar estaciones de metro en forma simultánea, el mismo día, a la misma hora, eso no habla de espontaneidad, eso habla de una planificación absoluta. Entonces, Es que ahí radica el problema de lo que estamos viviendo ahora, que se legitimó la violencia. Exacto. El mismo día que ocurrieron las cosas, que fue el 18 de octubre, tú tienes un 19 de octubre con gente yendo a la Alameda a celebrar, con dirigentes políticos diciendo Chile despertó, cuando te han quemado el metro, quemaban supermercados, quemaban bancos, quemaban mall, ¿cachai? Despertó. Y no alcanzaron a hacer todo lo que querían. Chile. Y ¿sabes lo que más a mí me espantó? Por ejemplo, en la famosa marcha del millón, ahí no había ni aprobado ni rechazo, fue el 25 de octubre, el acuerdo recién se firmó el 15 de noviembre, también a costa de una pistola en la cabeza, porque eso fue. Exacto. El 25 de octubre, yo que vivo en la zona cero, en pleno barrio San Borja, a nosotros nos estaban haciendo pebre, mientras todos celebraban en la marcha del millón por las demandas sociales. Ahí había gente de derecha y de izquierda.
Y yo no podía entender que gente medianamente educada, ilustrada y siendo de derecha, me pudieran decir, no, es que vengo por las demandas. Bueno, nos están haciendo pebre, nos están quemando. A 2 cuadras más allá de la Plaza Italia, nos estaban masacrando y esa gente se hizo cómplice y aval. Y eso es lo que nos tiene donde estamos ahora. Por lo tanto, sí, Isa, yo sé que tú eres de la prueba. Yo por lo que rechazo justamente por eso. Sí, Porque yo creo siento que que esto es una legitimación de un de la proceso, violencia. una génesis de violencia extrema, y lo peor es que tenemos dirigentes como Tellier y Boric, que lo avala y lo reafirma, para continuar en una espiral de violencia a perpetuidad. Ese es el tema. Sí, yo creo Entonces, que ¿de qué estamos si hablando? por ejemplo, si el plebiscito hubiera salido desde un acuerdo político, desde una cosa paulatina, yo estaría por el apruebo, pero la Por génesis supuesto. del plebiscito Ponte tú, es la violencia. claro, Y ese exacto. es el Ponte tú que punto. todos hubieran salido a la calle como salieron los argentinos, que salieron y pusieron los autos y salieron y se tomaron las calles, millones de argentinos. Yo diría, no, ¿sabes qué? Hay demanda, sí, yo también voy por el apruebo. Chile tiene que cambiar, ¿cachai? Pero nadie vio el lado B que éramos nosotros las víctimas. Sí. Hasta el día de hoy nadie las quiere ver. Nos Entonces vamos tú, a caer, así que entremos de nuevo. ya, entonces tú decís, si estamos hablando de políticos que están realizando un proceso que va a cambiar a Chile completo y a su futuro, basado y con génesis en violencia, no nos sorprendamos de lo que te pasó a ti, de lo que les pasó a ustedes, porque eso está pasando en cada calle, en cada marcha, estamos todos con miedo de salir, ya nos da miedo a hablar, es casi una herejía y un pecado decir que tú rechazas o que tú no estás de acuerdo con la violencia, ¿cachai? Tenés hasta que tener cargo de conciencia por eso. Entonces, ¿cómo cambiamos? ¿Cómo cambiamos ese nuevo paradigma? Y sin hablar de la ceguera ideológica que tienen muchas Exacto. personas. Llamando a la paz, porque aquí, como digo yo, apruebos o rechazos, izquierdas o derechas, somos todos chilenos. El punto es que estamos inmersos en un espiral de violencia que no sabemos en qué va a terminar ni cómo va a terminar. Yo respeto mucho a la amiga Isadora, que es de la prueba, pero insisto que la gente decente con estudios que va por la prueba peca de inocente, porque por justamente lo mismo, porque tiene a lo mejor una fe en el proceso democrático, entiendo eso, una fe en que los chilenos podamos ser un poco más En la visionarios, participación. que podamos ser más inteligentes, más... creo que tienen una fe en la democracia y en el proceso republicano. Entiendo la postura de la Isadora, pero siento que pecan de inocencia porque no conocen bien tal vez el proceso insurreccional que viene de fondo y no viene de Chile solamente, una cosa de Chile. Entonces es súper complejo, pero lo más complejo de todo es eso, que estamos en una espiral de violencia que personalmente yo no creo que el alma republicana se vaya a imponer, ojalá que esté absolutamente equivocada. Yo realmente me encantaría estar absolutamente en el error más grande de mi vida y que después me lo plasmaran en la cara, por el bien de Chile, por el bien de cada uno. Pero esperemos que haya un poquito de cordura, esa era la palabra, de cordura en las personas. De sensatez. De sensatez. Hay mucha ideología, ceguera ideológica, que eso es lo más terrible. Hay gente adulta con estudios, que eso es lo más preocupante que los cabros chicos que no saben para dónde va la cosa, o que siguen el rebaño. A mí me preocupa mucho eso, la ceguera ideológica de las personas, y la poca empatía que puede haber con el otro. Uno puede pensar diferente, pero me acaba de pasar, les contaba, en Facebook una amiga me empezó a rebatir un tema político, pero su ceguera ideológica le impidió preguntarme de cómo estaba, de que si estaba asustada, de lo que me había pasado. O sea, para ella era más importante rebatirme eso que preguntarme realmente cómo me sentía. O sea, ya no era mi amiga. O sea, yo pensé que era mi amiga, pero no lo era porque
supeditó la amistad a su ideología. Entonces, bueno, es terrible que... Es heavy el problema. A mí me merece mucha sospecha el tema, porque uno dice, chuta, como que si la Constitución fuera algo inamovible que en su vida se ha cambiado, y ha tenido como 300 y tantas modificaciones, mayores y menores. El mismo plebiscito es una modificación constitucional. Entonces, si tú dices, no, es que necesitamos una nueva constitución, ya, pero ¿para qué? No, es que la salud, bueno, es que la salud no está acá, la salud, la ley no sé cuánto. Es que quiere mejor pensión, ok, pero la pensión está en la ley 3.500, 3.500, decreto de ley 3.500, cambiémoslo, discutámoslo. Ah, ya, es que quiero, no sé, los abusos, ya, pero eso no está en la Constitución. ¿Qué es lo que es la Constitución? ¿Qué es lo que está en la Constitución? Los valores, los derechos, los deberes, la libertad de culto, la libertad de emprendimiento. O sea, y lo que me parece más sospecha es que quienes lo promueven son los que vienen de Venezuela, los comunistas que aprueban, que apoyan a Maduro y compañía y todo, y Cuba, qué sé yo, que ellos siempre han pedido nueva constitución, asamblea constituyente, pero es que a ellos no les gusta el capitalismo. Si esto es el punto. Si seamos honestos, no les gusta el capitalismo. Yo no generalizaría, porque la gente que yo conozco venezolana y cubana, por el contrario, nos están advirtiendo que esta es como la pendiente resbaladiza de todo lo que a ellos les pasó. Entonces yo he visto mucho del inmigrante que ha llegado a Chile, que se vino por el sistema que tenemos, que se vino por... Entonces yo no diría que todos los venezolanos... Por el contrario, yo creo que los inmigrantes chilenos en su mayoría, yo creo que van a votar rechazo si pudieran votar. La verdad las cosas, porque ellos vienen con un historial y yo lo entiendo perfectamente, y yo entiendo perfectamente la posición del rechazo. Tú los ves, es cosa que tú los ves, porque, por ejemplo, Navarro, allá no es un inmigrante, no es nada. Navarro lo reciben como uno más en sus concentraciones y lo aplauden, es un chavista más, y el tipo está acá, entonces... Son tipos nefastos que yo no creo que deberían estar en la política. Correcto, no, pero voy al hecho más que estar en la política. Voy al vaso comunicante, a la ideología, que tú dices, bueno, pero es que ¿por qué no dices, no es que sabes qué? Deroguemos la libertad de culto, porque no sé qué, y te da ahí un argumento. ¿Me entendés? No o deroguemos la libertad de mercado. No me gusta por esto. Deroguemos, no sé, la economía de libre mercado, el rol es que no lo van a hacer. No lo van a hacer porque entonces hay un sí, engaño, pero es que convengamos hay un engaño para decirte, no, es que mira, todos estos problemas vienen con esta solución, pero es una solución que es aire, porque en fondo no te están metiendo aire, es que, no hay algo detrás, se tiene que estar ahí. Ojo. Y si tú dices, mira, realmente me molesta Juan Álvaro, si tienes... discutámoslo, pero hoy día, no mañana, porque se puede cambiar hoy día. Si no te gusta algo de la Constitución hoy día, mira, pasa que esto yo quiero que sea verde. No, pero es que, bueno, pero conversémoslo, ¿por qué tiene que ser verde? Ya, ok, conversémoslo, pero hoy día, ¿para qué esperar? ¿Para qué gastarse el dineral, la brutalidad de plata? Entonces hay un problema de... es que ahí está el negocio de ellos, correcto, Juan Álvaro. Ellos saben perfectamente que los cambios que quieren hacer son materias de ley y no constitucionales. Pero ¿qué pasa? Ellos manejan al tonto útil, que es la masa vociferante que tenemos. Exacto. Entonces les venden este cuento de que la nueva constitución es como la lámpara de Aladino, va a salir el genio y les va a cumplir todos los deseos. ¿Por qué? Porque esta masa se aprovechan de la vulnerabilidad de la gente y de las necesidades. La gente desesperada que hace, chuta, no, ya, nueva constitución, que aprobar, claro. Y estos gallos son los que se llevan todos los retos e instauran el sistema político que ellos quieren replicar acá, que es para perpetuarse en el poder forever y dejar a Chile en la ruina, pero ellos chuparnos los pulmones, lo voy a hacer en buen chileno, chuparnos los pulmones hasta que ya nos exprimen y no demos más. Lo mismo que hicieron en Venezuela, que hicieron en Cuba, y ser una élite chica que son ellos, la cuestión nuestra. Porque, bueno, el tema del constituyente... Es que se aprovechan de la gente vulnerable. Yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo en que la campaña del apruebo ha pensado que esto es una solución mágica, la lámpara de Aladino, que un día se va a arreglar todo. Yo tengo clarísimo que los problemas que tiene Chile están a nivel legal. Yo tengo otras razones para querer una nueva constitución, pero eso... Tenemos un programa, ¿cuándo? ¿La próxima semana? Sobre constitución. Un abogado, ¿no? Ya. Sí, ahí lo podemos hablar un poquito mejor. Sí, pero una cosa que ojalá les traiga un poco de paz a ustedes. Alguien me está llamando, perdón.
te voy a cortar, no sé qué chucha pasó. Me voy a mutear. Ahora le pasó a ella. Claro. ¿Me escucho yo? Sí. Ah, ya, pensé Isidora que está te muteada. escuchas. el audio de nuevo. Isidora está muteada. Bueno, aprovechemos de avisar que en el próximo programa vamos a invitar a un abogado constitucionalista, ¿no, Giselle? Sí, ¿Quién es? a Carlos Cruzcoque. Ya, Él perfecto. es asesor de la moneda, es del equipo de la moneda, del equipo de Sebastián Piñera. Y es A ver tremendo si nos abogado. dilucida algunas dudas. Sí. Nos va a dar toda una clase sobre el tema de la hoja en blanco, que es como el principal miedo del rechazo. Sí, no hay que tenerle tanto miedo a la hoja en blanco. Yo creo que la próxima semana lo podemos hablar mejor porque no es tan hoja en blanco como Claro, suena. no es, o sea, la hoja en blanco que el Partido Comunista y el Frente Amplio quieren y exigen, porque ellos están exigiendo en este minuto la hoja en blanco. Claro, y por eso la derecha He visto pidió el ya- 2/3. Entonces, han habido... Exacto, Para que haya cierto pero- equilibrio, no sea la mayoría pum, Sí. pum, para ir para acá. Tiene que ser equilibrado, claro. exacto, ¿cachai? Ahí vamos a aprender y vamos a poder dilucidar todas las dudas que tenemos. Ahora, yo le tengo fe al proceso republicano, pero tengo clarísimo que cuando salgan los resultados del plebiscito, cualquiera que sea, va a quedar la zorra. Así que escóndanse, chiquillas, porque van a ir a quemar todo. Da lo mismo si gana el rechazo de la prueba. Es verdad, Igual que la así fuerza están los ¿sabes qué creo ánimos. yo? Colo, perder colo igual que la crema. ¿Sabes? Sí, Sí, ¿sabes exactamente. qué creo yo? Mira, yo te voy a decir el mío. Delante estábamos en una Zoom con Toño Coloma, con Guillermo Ramírez, Gonzalo de la Carrera y otros dos más. Y ellos, Guillermo Ramírez lo dijo claro, que es el miedo que tenemos los vecinos acá en la zona cero. Si gana el rechazo, va a salir a la prueba a hacer lo suyo. Pero nosotros vamos, por lo menos a mí me genera una sensación de que vamos a tener un restablecimiento del Estado de Derecho porque vamos a tener ya un respaldo, ¿cachai? Un respaldo, digamos, más ciudadano, que hasta ahora el gobierno no se ha atrevido como a tomar cartas en el asunto. Exacto. Pero si gana el apruebo, nos van a venir a masacrar. A todos los que nos hemos expuesto y sacado la cara y luchado, nos van a venir a matar. Porque si Yo, hoy de día verdad, se creen empoderados, después sí. va a ser peor. Ese es el tema. Que Yo ellos entiendo el andan miedo. con la violencia en forma impune en las calles. Mm. Imagínate si ganan. Esa es la Imagínate si sensación. pierden, yo creo que va a ser peor. Sí, yo también Pero- pienso. No, Si gana el todo lo rechazo, va a contrario. quedar Yo la creo que cagada. si Por lo menos pierden, tienes yo como creo que si poner pierden el es Estado de no. Derecho encima. ¿Sabes por qué? Yo creo que si pierden no, porque va a haber, a ver, el gobierno, en este caso el presidente, la figura del presidente va a decir, se me da un respaldo ciudadano para restablecer el Estado de Derecho y aplicar la Constitución en todos sus artículos. Y vamos aplicándola. Y Yo eso creo es que lo igual van a salir a dejar la zorra. No, No. claro. No, Sí, si lo yo van no a estoy hacer, lo diciendo que no pueden la van a contener. salir a En dejar, cambio, el pero otro estoy no va a diciendo tener que por la fuerza para fin, hacerlo. exacto, Pero, No va a tener pero la fuerza Giselle, para ¿todavía nada. tenés fe en el presidente? sí, Yo no. no, tengo fe Don en que el proceso, Pi. si gana el rechazo, el proceso mismo va a dar un espaldarazo y un respaldo para que se pueda restablecer el Estado de Derecho sin que tengamos un instituto de Pero derechos humanos. ¿tú crees que a esa Las gente le vociferantes. importa el Va Estado a de tener que Derecho? importarle, va a No, tener que se los van a importarle. pasar por la raja, no les va a No, es que se va a poder declarar estado de sitio, ¿cachai? Si gana Sí, eso es verdad. así mismo igual podrían declararlo, pero no va a ser Con visto, digamos, la convicción, a la nivel de fuerza. imagen, No a sé, yo nivel creo, de imagen, si gana el apruebo, restablecer el Estado de Derecho, instaurar un Estado de sitio que sería perfectamente legal y constitucional, a nivel de imagen internacional no va a tener tanto respaldo, ¿cachai? Si es que gana el apruebo, y estos gallos van a salir en forma impune. En cambio, si gana el rechazo, se va a poder aplicar, pero con todas las de la ley, el Estado de sitio hasta que se controle esto y que dure lo que tenga que no durar. sé, Yo yo creo creo que que estás pecando de Temor inocente. es súper No fundado sé, porque en la zona cero es la más peligrosa para vivir. justamente, Conozco mucha gente que se ha ido. Mi amiga, la el que 50% cayó del sonido, una molotov, una bengala, no sé, en al el papá de la edificio Carla. tuyo. Claro, Sí, po. el caballero salió, apenas podía el viejito tirar agua Y y no que los escuchaba, carabineros subieron a y apartarlo, y de no hecho, escuchaba la puerta el señor porque está medio claro, porque sordo. era sordo, Está ¿cachai? medio sordo, claro. Yo estaba grabando porque su departamento queda justo enfrente del mío, y yo estaba grabando que tiraban molotov, y de repente veo la molotov que entra al balcón
y se empieza a encender todo, ¿cachai? Y todos gritando, y los carabineros corren y apagaron, porque él no sintió, pues si es sordo, ¿cachai? Y empiezo a ver en todas las páginas de izquierda, en las redes sociales, carabinero incendió un departamento y la cuestión, y yo les chanto el video porque yo estaba grabando. Ahí quedaron callados. Entonces también te das cuenta que ejercer violencia y quemarle el departamento a un viejito porque estaba en el balcón y se veía que era un anciano de, ¿cuánto tiene? Más de 80 años ese señor. Por ahí, sí. Por no decir, no, es muy viejito. Entonces, y a los gallos les importó un bledo, ¿cachai? No están ni ahí. Ese es el tema de la violencia que estamos viviendo ahora, que no hay... agarrado la cortina, les da lo mismo. Estaba muy cerca, Sí, se agarra la cortina... Sí. Y ahí estamos en un tema sociológico, de hecho, pero profundo. Sí. De hecho, ese video, les comento, yo grabé para la Franja del Rechazo, van a hacer un especial el 18 de octubre. No le he dicho a pocas gente, sabéis tú, Pati, y 2 personas más, nadie más. Ahora va a quedar en YouTube, eso sí. De aquí no sí, sale. pero, ¿cachai? Que yo pasé esa grabación, ojalá que salga, porque yo exigí, no es que la Franja del Rechazo tenía las críticas de que era muy ñoña, muy tonta, que fome, porque a mí me invitaron, les dije, no, la verdad es que lo encuentro atrozmente fome, básica, pobre, les dije algo peor, ¿cachai? Les dije y cuando volvió la violencia la semana pasada, los llamé, les dije, ¿sabes qué? Quiero salir, pero con mis condiciones. Quiero que se muestre la violencia. Me dijo, sí, es que en realidad no habíamos querido mostrar violencia porque querían más o menos amor y paz. Yo le dije, no, pues, es que el chileno es frágil de memoria. Ha pasado un año, pasó la pandemia, en que tuvimos un bálsamo de respiro acá en la zona cero, y muchos se olvidaron y lo ven lejano, como que hubiera sido una película. Les dije, hay que recordarles la violencia y cómo partió esto, para que vayan a votar rechazo. Si no, no tiene efecto la franja, ¿cachai? Y de hecho va a ser así. Y sale efectivamente el video, va a aparecer el video que quema en el departamento del papá de la Carla. Que es súper fuerte. Yo estuve buscando los videos y te juro que a mí, en algunos me puse a llorar, porque reviví todo ese nervio. ¿Cachai? A nosotros ha sido terrible. Y eso tampoco la gente tiene empatía para comprenderlo. Si no tienes vida normal, si no puedes ir a comprar el pan, no puedes bajar de la micro. Nada. El GAM que está al frente es una día, horrible. Se le hoy día me demoré y se ofendieron. Claro, y volvieron a pintar genitales, vaginas. Claro. Y eso es arte, por amor de Dios, que si uno lo limpia, no, pero es que es una expresión cultural. Es horroroso. Acá habíamos pintado, nos vinieron a vandalizar, ¿cachai? Una plaza que nos costó años de trabajo a los vecinos. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Nos turnamos con los vecinos y bajamos a vigilar, pues, a echarle la foca a los gallos. Sí, y yo creo arriesgando el pellejo. Pero no es vida para nadie. Arriesgando el pellejo, ¿qué pasa si te dan un golpe? Exacto. ¿Cómo nos pasó a nosotros? O a mí. Bueno, a mí me tienen amenazada de muerte. Me tienen amenazado de muerte. Y eso, ojo, ponte tú, otro nivel de violencia. Hoy día... en las redes sociales, el nivel de violencia. Publicaron mis datos un vecino, que la hermana es de la primera línea, le pasó mis datos a Prensa Portal.net y fueron publicados hoy día. ¿Cachai? Bueno, moví a toda la derecha, se los hicieron Pérez, pero la diferencia es que yo ya no tengo miedo. Yo ya perdí el miedo, porque ya después de un año ya no quiero más. Entonces me reí de ellos en su cara y les puse y se descolocaron. ¿Sabes qué? Ahí quedaron, pues. 12 RT tuvieron y sería todo. Y ahí se perdieron. Como dice el dicho, un vecino mío con el que convivo le haya pasado. Claro. Yo a este tipo podría haberle publicado los datos, la dirección y todo, y no lo hago. Y no lo hago porque a mí no me cabe en la cabeza hacerlo. ¿Cachai? Pero él le pasó mis datos a Prensa y a Portal.net, que son lo mismo. Medios de izquierda, y que son de ultra izquierda. Y que expusieron hoy día todos mis datos. Como dijo la frase de Séneca Nerón, tu poder radica en mi miedo. Ya no tengo miedo, ya no tienes poder. Ya no tienes poder. Y yo como ya noté, me burlé de ellos. Les dije, ya, si querés, además te invito a tomar cafecito y todo, conversamos, te doy más información mía. Quedaron ahí. Y tuvieron 0 difusión, gracias a Dios. ¿Cachai? Pero, bueno, para que ese también es un nivel de violencia, el que te hacen al publicar datos, acoso y todo eso. Es otra escalada de violencia. Si no me equivoco, eso es ilegal, ¿o no? Es ilegal. No, pues, pero da lo mismo, entre que los denunciáis. Pero lo que pasa es que, que tampoco hay algo más. Yo creo que lo único que se oye era la única opción posible de defensa.
porque Exacto. vas a demandar, van a hacer una cuestión que va a quedar en nadie. No te pescan. Te mataron. Porque tú reportamos a Twitter, tiene cientos de reportes, pero Twitter, entre que le cierran la cuenta, se va a demorar, no sé, 1 mes, 2 meses, si es que, y ya mis datos están ahí. Lo bueno es que no tuvo difusión, nadie lo pescó. Y vio que no le resultó conmigo porque me huevió, y yo me reía. Entonces ahí ya cacharon que como, puta, con esta mina no vamos a llegar muy lejos, ¿cachai? Si tú no te asustas, no funciona. Exacto. Yo ya perdí el miedo. De hecho, lo que estoy haciendo ahora, bueno, esto va a salir en YouTube, pero ya total da lo mismo. Paso en auto, yo te he contado, Pati, me compré un megáfono que ha sido como mi forma de hacer catarsis. Es mi terapia, porque mi garganta está atorada desde el año pasado. Me paseo por Plaza Italia, paso por Plaza Italia, paro en el auto, les grito a las chuchas que se mueren. El megáfono tiene alcance de 4 cuadras. Y sabéis qué yo digo, me van a agarrar a piedrazo. Pero les digo todo lo que los chilenos queremos decirle. Votáis. Voto, pero con todo. Y sabéis que los tipos quedan congelados. ¿Tú veis los monos colgados del Baquedano? Uy, ayer había más de 1000 hueones. Me chanté en el auto, al medio, ahí en Vicuña con Alameda, en la intersección. Saco el megáfono, concha de su madre, simios de mierda. Quedaron congelados y te empiezan a mirar así. Y miran para todos lados y no lo pueden creer. Y en ese lapsus de tiempo que quedan congelados, yo aprieto cachete, me meto a la autopista y aprieto cachete. ¿Sabéis por qué no lo pueden creer? Porque su mayor pecado Porque nadie es se la soberbia, atrevió. ¿no? Y su mayor Y porque pecado es la nadie se ha soberbia. atrevido ahora a enfrentarlos, ¿cachai? Y quedan congelados así como, chucha, somos 1000 hueones enajenados y una mina sola, hueón, se para a echarnos chucha y quedan así como que no se la pueden creer. Claro. Estoy haciendo todos los días y a distintas horas. Es como mi forma de... Mi terapeuta me dijo, ¿pero te hace bien? Le dije, sí, pues, porque andaba contracturada. ¿Sabes que ¿Se acuerdan que no podía mover el hombro? De hecho, se me ha ido a soltar los músculos. Porque me dijo... Realmente catarsis. Sí, para mí es una catarsis. Ha sido mi forma de hacer catarsis. Porque es gritarles lo que he tenido atorado durante un año. Lo he tenido atorado, esas ganas de gritarles, de enfrentarlo. Y ese megáfono para mí ha sido mi mejor terapia. Vamos. Amigo. Lo amo. Bueno. Y así va a seguir. El megáfono de Plaza Italia sea. Claro. Sí. Y, de hecho, le aviso a Carabineros, la loca del megáfono soy yo, les aviso, por favor, no me tome para presa. Y se mueren de la risa, ¿cachai? Porque además les grito lo que todos queremos gritarles, po. Y los controlan. Oye, esa es mi violencia. Sería súper interesante algún día, a ver si alguno de ustedes tiene algún contacto, contactar a algún sociólogo o algún psicólogo para analizar desde ese punto de vista la situación que está sucediendo con las personas. Claro. Tengo por ahí un sociólogo. Sí, sería súper sería espectacular. Algún sociólogo te lo... Sí. Sí. Bueno. Que tu psiquiatra no pasó nada, pues, Pati, porque tu psiquiatra ahora está pintado también. ¿Qué psiquiatra? No es psiquiatra. El doctor, po. En general, no es psiquiatra. No, sí, nunca tan loca. No, es que no he vuelto a contactarme con él, lo voy a contactar. Contáctalo, porque ahora que volvió el tema de la violencia y todo ello, después de la pandemia yo creo que tenemos harto tema ahí como para hablar del tema salud mental. Sí, ¿sabes? Interesante. Y de justamente esto de hacer catarsis, mis vecinos, por ejemplo, tengo vecinos que ya están ancianos, lo más están con crisis de pánico. Qué fuerte. Es fuerte, porque venimos de un estallido que ya nos secuestró, vino la pandemia, que nos secuestró y que para nosotros fue la mejor bendición que nos tocó. O sea, nadie lo puede creer. Para nosotros fue, pero ya poder dormir, poder estar tranquilos, descansar, salir a la hora que se te da la gana sin que te peguen. Sin ruido en la noche. Claro, pasar del encierro de la cuarentena al secuestro de la violencia. Entonces ahí tenemos más salud mental. Sí. También deberíamos tratarlo. Sí. Y la salud mental de los que están saltando en la Plaza Italia, eso... No, ese da para hacer, no sé, una miniserie. Un documental en Netflix. Oye, claro, Pati, de nuevo te quedaste muteada. Pati, de nuevo se te fue el sonido. No, es que ella es la que hace el lenguaje. El lenguaje. Claro.
Estrenamos lenguaje señas, güey. Pero Ahí estamos siendo inclusivos. Claro, claro. Bueno, chicos, Pati, no, No te no pasa escucháis, nada. Pati. No baja oye, nada. pero yo creo que, bueno, yo creo que ha sido un agrado estar con ustedes aquí. Uy, sí, ha Un sido gusto súper conocerte. interesante. Sí, Aparte que sí. tú tenés mucho No, tema, Juan bueno, yo Álvaro. con Michelle habíamos conversado varias veces por teléfono y te mandé unos mensajes hoy día también, pero Sí. no habíamos conversado, muy simpática, muy valiente, de verdad, admirable tu carácter, tu forma de ser y la defensa. Yo creo que como ti no hay otra, sino un decir, efectivamente, o sea, nadie más ha sacado la cara en ese barrio Es que y nadie se atreve. nadie se Nadie se atreve atreve. por muchas cosas, por temor, no sé qué, Sí, pero bueno, como dices tú, hay que perder el miedo aquí y ha los costado testimonios mucho. son importantes. Yo aquí me tocó dar un poco de testimonio sin quererlo, digamos, de una circunstancia también que nos pasó con Patricia en la vía pública, por un tema absolutamente distinto, de carácter cultural, que queríamos nada que ver con esto, con tema de violencia, y caímos Más justamente en eso. festivo, que lo peor que era festivo, algo festivo. Claro, domingo en la mañana, fome el Claro. día, no sé, pero bueno. Así que bueno, yo la verdad que quería, bueno, te conocía a Isadora, digamos, no tenía el gusto de conocerla, pero también me cayó muy bien, creo que es una persona Gracias. muy inteligente, muy Igualmente. inteligente también, y a lo mejor podríamos hablar después otros temas así Sí. como digo yo, mi mundo medio nerd, digamos, entre historia y cosas así, y El tantas Pero lado cosas. súper humanista. interesante, Claro. sí. Oye, Y bueno, por perdimos lo la menos, Pati. Pati, cerramos La el programa, perdimos, lo la cierro por ti. perdimos. ya. La Pati sigue haciendo lenguaje señas. sí, Le voy a llegar a yo Plaza Italia a que haga lenguaje señas. Para que te Es traduzca el un megáfono. exabrupto, claro. claro, La traductora, gato. entonces, Ya, vamos de cerrando. panelista. Me voy a tomar la Bueno, atribución de cerrar en nombre de la Pati. ya. Muchas gracias, Juan Álvaro. Ha sido súper Uy, interesante. Esperemos que todo salga mejor, que te recuperes. Claro. y Ojalá que que te no pasen a recuperes mayores tus pronto. lesiones. Y Y que para te... despedirnos de la dueña, ama y señora, nuestra Yo quintrala por ojalá, yo lo excelencia, único Pati. que digo, la verdad, encomendémonos a Dios, porque la verdad es que es la única Sí, forma que podamos salir adelante, porque la cosa no se ve así auspiciosa es. por ninguna parte. Así que Así muchas es. gracias, Tengamos Ani. algo Yo de fe en nunca el pierdo la proceso. fe. No, Vamos, que se Ya, puede. chicos, a Dios besos. rogando y con el mazo dando. De fe. Así es, tal cual. Un Chao. Nos vemos besote. Chao, pronto. chao. Chao. Chao.